El siguiente programa es apto para todo público. Canal 6. Escuela Maternal Fuente de Vida, un espacio creativo para un aprendizaje con calidad. Maternal, caminadores, párvulos, artes y manualidades, estimulación adecuada, servicios especiales, profesionales en fonoaudiología, pediatría y profesoras especializadas. Carrera 83B, 1628, Ingenio 3. Directora Orfa Villegas de los Ríos, ex profesora del Colegio La Corder, 30 años de experiencia educacional en preescolar. Tengan todos ustedes los televidentes de este programa cristiano que llevamos a cabo por este canal 16 y también se lleva por el canal 112 en Cali y canal 12 de Protelco o Legón Comunicaciones. Estamos acá en compañía de nuestro hermano Horacio Rodríguez y quien les habla Luis Eduardo Flores en nombre del Señor Jesucristo. Como mensajeros, como siempre lo hemos dicho, como embajadores de la palabra de Dios, porque nuestro pastor es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y en ese nombre, que sobre todo nombre, venimos nosotros a traer sus mensajes. En el nombre del Señor vamos a orar para dar lectura a la palabra y que el Señor nos guíe y nos oriente. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso, en nombre de Cristo Jesús, colocamos estos medios. Que el Santo Espíritu de Dios nos ministre, nos oriente y nos guíe, y seas tú, Señor, llevando tu palabra, Señor, a los pueblos. En Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, leemos su palabra. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, acá en el libro de Jeremías 7. Vamos a leer una porción, a ver qué nos muestra nuestro Padre Celestial. Jeremías 7. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oí palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí que vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Amén. Amén. Mire que el Señor siempre Él quiere que nosotros y ustedes, los que están escuchando atentamente la palabra del Señor, mejoremos nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús. Los que ya hemos conocido del Señor, nos toca también mejorar nuestro andar, porque el Señor en cada momento nos está corrigiendo, porque el mismo Señor nos muestra que el que se declara justo, pues allá lo deja, ¿sí? Siempre tenemos que estar mejorando nuestro andar y nuestro caminar frente al Señor.
Por eso nos deja sus mandamientos, sus estatutos, para que nosotros los cumplamos, para que nos vaya bien en todas las cosas que emprendamos. Es lo que Él quiere siempre, en todo momento, es estar en esa constante de mejorar nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús. Los que ya hemos conocido, también nos toca mejorar nuestro andar y nuestro caminar espiritualmente, porque Él es el único que nos va corrigiendo a través de su palabra. Él nos va mostrando. Dice el Señor en el Salmo 19:12 que estamos llenos de errores y que Él nos libra aún de los que son ocultos. Entonces el Señor, cuando buscamos en las Escrituras, cuando estamos nosotros escudriñando, Él nos va mostrando primeramente en nosotros en qué debemos mejorar, en qué estamos fallando, porque no podemos nosotros predicar lo que el Señor no nos ha mandado. Primeramente el juicio, dice la palabra, empieza por casa, y eso nos toca a nosotros. Para poder venir a este lugar a llevar su mensaje, tenemos que estar mejorando nuestro andar y nuestro caminar en Cristo Jesús, ¿sí? Cumpliendo sus mandamientos, sus estatutos, escudriñando las Escrituras, porque de ellas os parece que van a la vida eterna, ¿sí? Es una promesa y un mensaje que el Señor nos manda allá en Juan 5:39. Dice: escudriñad las Escrituras, porque de ellas os parece que van a la vida eterna. Si las escudriñamos, vamos a encontrar grandes tesoros, grandes misterios que Él nos lo va revelando para poder mejorar ese andar y ese caminar, para que todas las cosas nos vayan a bien. Dice ahí mismo en el 7:23 de Jeremías, ahí da una promesa, dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Entonces son promesas, y Dios, nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo, es el único que cumple todas las promesas. Si mejoramos nuestro andar y nuestro caminar, porque Él nos lo ha mandado, todas las cosas que nosotros emprendamos en su santo nombre, Él va a estar allí vigilando, va a estar allí atento a las oraciones de sus hijos. Cuando oramos a nuestro Padre Celestial a través de la oración, que es el único, es el vínculo, es el canal que tenemos nosotros directo con nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, Él va a escuchar ese clamor que vamos a hacer con reverencia, creyendo que hay un Dios omnipotente, omnisciente, que siempre quiere hacernos bien. El Señor siempre quiere hacernos bien, crea o no crea, porque así Él manda la lluvia, tanto para el impío como para el pío, como para el negro, para el blanco, para el extranjero, ¿sí? O para el natural. Esa es la misericordia de Dios, tanto para el uno como para el otro. El Señor está atento. Pero si nosotros estamos andando en ese sentir espiritual que Él quiere que estemos nosotros, continuamente mejorando nuestro andar y nuestro caminar, va a estar atento. Y es el único, Dios es el único que cumple todas sus promesas que tiene preparadas para los que creen, para los que cumplen sus mandamientos, sus estatutos y sus ordenanzas. Él va a estar atento. Y Él quiere que tú, que estás también allí, comiences a mejorar tu andar. En este momento estás en un andar y en un caminar natural, como hombre común y corriente, sin Dios, sin vestidura. Y esa vestidura es la que quiere el Señor hoy cambiarte a través de la palabra. Él viene a nuestra vida y hace una transformación, hace una extraña operación en el espíritu de nuestra mente, que es donde está el verdadero cambio del ser humano. Cuando atendemos la voz del Señor,
comienza Él a actuar en nuestras vidas. Comenzamos nosotros a ser obedientes a su palabra, comenzamos a cumplir sus mandamientos y sus estatutos, y toda nuestra vida, sin que nosotros nos demos cuenta, comienza a dar un giro totalmente positivo, beneficioso. No importa el tiempo y el lugar donde estemos, si creemos verdaderamente, si nos arrepentimos verdaderamente, Dios cumple lo que promete, y todo lo que pidamos al Padre nos habla el Señor en su santo nombre. En Juan 15 Él nos lo da cuando creemos. Entonces dice, comienza ahí el 3, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. ¿En cuál lugar? Con el Padre de la gloria, para que vivamos juntamente con Él, porque nosotros pasamos de naturales a ser espirituales, y cuando somos espirituales vamos a vivir en un solo espíritu juntamente con Él, en ese tabernáculo que es acá en el espíritu de la mente, dice la palabra del Señor allá en Apocalipsis 21:3, nos habla el Señor cuál es ese tabernáculo y dónde mora el Señor. Dice Apocalipsis 21:3, y oí gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Sí ves? Entonces, ¿dónde va a morar el Espíritu de Dios? En ese tabernáculo que somos cada uno de nosotros. Va a morar cuando nosotros nos disponemos, cuando comenzamos a cambiar verdaderamente en nuestra forma y de vivir. Nosotros estábamos totalmente muertos en delitos y pecados. Estábamos sin Cristo, sin Dios, sin ley, alejados de toda la ciudadanía celestial. Entonces Él viene a nuestras vidas y comienza a transformar y a cambiarnos. Por eso comienza siempre a través de el profeta Jeremías. ¿Debemos de qué? Comienza mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Hay una condición que nos coloca. Para estar juntamente con Él, debemos estar andando conforme a la palabra, conforme a sus dichos, conforme a sus estatutos que Él nos manda hoy, para que nos vaya bien, porque todo esto nos lo manda, dice ahí en el 7:23, para que nos vaya bien. Amén. Gloria a Dios. Hay que darle muchas gracias al Señor, porque volví a leer en donde dice el templo del Señor es santo. Sí. El templo del Señor habla sí. de... No fiéis de palabras de mentira diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Amén. Entonces es importantísimo, ¿no? Sí, Jeremías 7, que nosotros entendamos, porque el entendimiento nos lo da el Señor, nos regala el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia para apartarnos del mal. Toda esta parte espiritual es una dádiva que Dios nos la regaló gratuitamente, es su gracia, su perdón, siendo pecadores. Éramos una casa que no era edificada en santidad, sino que estaba caída, como dice la palabra de Dios. Ahora leemos el tabernáculo de David, estaba caído. Nosotros todos estábamos caídos debido al pecado, pero Cristo vino a reedificar nuestro templo, nuestra casa, nuestro santuario, que es cada uno de nosotros. Él no habita en templos hechos de manos de hombre. Hechos 17, no habita en templos hechos de manos de hombre. Cuando el Señor, en el Evangelio de San Juan 2, habla que el Señor vino al templo, les estaban negociando con la palabra de Dios. Eso está vigente todavía, porque vemos
cómo se predica el Evangelio por el amor al dinero. No se predica verdaderamente la palabra de Dios con el amor a las almas, sino por la lana de las ovejas, por lo de afuera. Pero Dios se enojó bastante. En Juan 2 explica cuando Él vino al templo, porque lo habían vuelto un negocio de hombres, un negocio donde estaban vendiendo la paloma, la parte espiritual, la palabra de Dios, y se enojó y echó fuera del templo esos negociadores que todavía hay, donde se predica la palabra de Dios, pero no verdaderamente, sino con la gracia de Dios, con ganancias deshonestas. Dios no quiere eso. Dios ganó con precio de sangre. Isaías 52 compró nuestra salvación para que no fuera negociado su templo, su casa, que es cada uno de nosotros. Entonces ese templo que Dios ha limpiado y ha santificado a través de la sangre de Cristo, que limpió nuestra alma. Nuestro templo tiene espíritu, tiene alma, tiene un cuerpo que es la parte débil de nosotros, pero ya Cristo nos integró, nos dio la parte espiritual para que esa parte esté fortalecida, y solamente se puede fortalecer a través de la semilla y la simiente de Cristo, que es la palabra de Dios, el verbo en cada uno de nosotros, hecho carne en tu parte débil, tu materia. Ya, no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra, Deuteronomio 8, que sale de la boca del Señor. Entonces ya nos vamos fortaleciendo nuestra casa, nuestro templo, nuestro santuario, y vamos edificándolo para que sea morada de Dios en el Espíritu, y va siendo limpiado por esa agua viva que es la palabra de Dios. Ya no tenemos sed. Él es la roca de Oré que está brotando agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, ya, que es más dulce que la miel, refresca el alma y todo mi ser, porque estábamos caídos, muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida otra vez de nuevo. Cristo nos dio vida y vino a cada uno de nosotros para hacer morada de Dios en el Espíritu. Leamos unos versículos de la palabra de Dios donde nos habla el Señor aquí en 1 Corintios 6, dice la palabra de Dios, que está hablando del templo del Señor es ese templo es donde habita el poder de Dios en cada uno de nosotros. El pueblo de Dios debe ser santificado, y solamente podemos ser limpios a través del agua, que es la palabra de Dios, el anuncio, la palabra de Dios, la fe que entra por el oír, la palabra de Dios va despertándonos, y vamos saliendo de las tinieblas a la luz, porque nuestra mente está entenebrecida, nuestra mente estaba sucia, debido a que nosotros la imagen y semejanza del Señor la habíamos perdido, y se había cambiado por las cosas materiales, y nos habíamos alejado a la sincera fidelidad a Cristo, porque fuimos engañados a la sincera fidelidad a Cristo por las cosas externas, cosas que se palpan, cosas que tocamos, cosas de los sentidos externos, nos extraviaban a tener un templo limpio y un templo sano para el Señor, donde iba a habitar verdaderamente la adoración en lo espiritual y en la verdad que viene a través de la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos sana. Vosotros estáis limpios por la palabra. Juan 17, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, al ser discípulos del Señor, la palabra nos va limpiando. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 19: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Entonces nosotros estábamos haciendo nuestra propia voluntad, con nuestro templo, con nuestra casa, con nuestro ser. Éramos ignorantes, no estábamos en la luz, estábamos en tinieblas. Ignorábamos nosotros que el templo era una casa que era consagrada a Dios, que Dios nos la había regalado para morar, dice la parte espiritual en cada uno de nosotros. Y nosotros éramos ignorantes, no hacíamos la voluntad del Señor, hacíamos nuestra propia voluntad, y estábamos con deseos engañosos, en un viejo hombre que estaba viciado con deseos engañosos. Efesios 4:22, el cual no había sido renovado el templo, porque no había llegado Cristo a nosotros.
pero Cristo ya vino y limpió su templo y su casa y nos purificó y nos santificó para que no seamos más ignorantes y nosotros seamos verdaderamente morada de Dios y seamos santuario de Dios y nos vamos limpiando y santificando porque nuestra alma tiene que volver a Dios un día. Dice que al arca vino la paloma, que es la parte espiritual, volvió otra vez, pero el cuervo se quedó. Entonces nosotros, las tinieblas no nos pueden apartar ni nos pueden separar verdaderamente a volver otra vez a Dios, porque el cuervo es nuestra parte entenebrecida, nuestra parte de las tinieblas, nuestra parte que nos contamina, Babilonia, de todos los deseos engañosos, y nos perturban para volver otra vez al Padre, y tenemos que ser reedificados otra vez, nuestro tabernáculo, ser lavado, limpio con la sangre preciosa de Cristo, nuestra conciencia, que es la que se va a salvar, nuestra alma, hay que predicar el alma tiene que volver a Dios, nuestra conciencia vuelve a Dios que nos la dio, la parte temporal es la parte de nuestro cuerpo, el cual lo contaminamos y lo llenamos de un poco, dice el Señor, el apóstol Pablo en Filipenses, de basura. Nosotros tenemos que limpiar nuestra conciencia con el poder de Cristo que ha venido a nosotros para sanarnos, sanar nuestro corazón, porque nuestro corazón estaba lleno de llagas, podrido, sucio, y Él vino y toda esa parte negativa la limpió a cada uno de nosotros. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces nuestro templo debe ser santo. Santo es el Señor, donde debe habitar en nuestro templo, en nuestra casa, en nuestro santuario, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo somos cada uno de nosotros, la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces nosotros estábamos caídos, nosotros éramos gentiles, la palabra no era para nosotros. El Señor en Mateo 10 dice que vino primero a su pueblo, al pueblo judío, pero el pueblo judío desechó la parte espiritual y por lo tanto se quedó solamente con la parte terrenal, es un pueblo confundido. Entonces esas otras ovejas somos nosotros, que somos gentiles. Nosotros ahora en este momento estamos de primeros porque el pueblo de Dios desechó la primogenitura, está en Génesis. Esaú desechó la primogenitura y por cosas temporales, por cosas terrenales, porque cosas que nos apartaban a esa parte espiritual, y después vamos, dice el Señor en Hebreos 12, vamos a desear esa primogenitura, y dice que la procuró con lágrimas, pero no fue aceptado ya, porque Dios te llama de una manera u otra, en cualquier momento te llama para que hagas la voluntad de Dios y limpies la casa, el templo que ya fue limpio por nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo para todo aquel que crea no se pierda. Ya no estamos perdidos, ya tenemos la parte de la orientación espiritual, ya vino la parte espiritual y volvemos otra vez al arca, como la paloma volvió al arca con un olivo, que es la parte espiritual que Dios nos la trajo a través de Cristo y nos dio el entendimiento, el conocimiento, la inteligencia y ciencia para que nosotros nos limpiáramos y nos despertáramos del polvo de la tierra, de ser rastreros, de ser bajos, ¿ya? Y de estar contaminados con ese veneno de aspid, de la serpiente, que nos envenenó nuestra casa, nuestro templo, y el cual nosotros fuimos desobedientes. Pero ya Cristo ha venido a cada uno de nosotros a darnos vida. Hemos pasado de muerte a vida, porque el Señor en la cruz nos redimió y nos salvó del pecado y de la muerte. Entonces ya estamos en esa parte espiritual y por eso tenemos que llegar a Cristo. Yo tengo que volver al Padre, pero no puedo llegar sin Cristo. Ninguna religión te salva. Solamente la fe que tengas en Cristo Jesús puede volver otra vez a injertarte al árbol de la vida, otra vez a la vida, al Padre Dios, a través de Cristo. Nada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Dice la palabra en Hechos 15, dice la palabra en Hechos 15,
7 en adelante. Y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Estaba hablando el apóstol Pablo. Oyó palabras inefables, no dadas a hombre alguno. Subió, dice el Señor, al tercer cielo y trajo palabra de Dios para nosotros los gentiles. El apóstol Pablo oyó palabras inefables, no dadas a hombre alguno. Tuvo esa parte espiritual, esa comunión con el Señor, y entonces está hablando. Pedro se levantó entre los hermanos que eran judíos. Habían hermanos judíos y habían hermanos gentiles que no tenían la luz ni el conocimiento de Dios, ni tenían ni la palabra de Dios, ni conocían de la ley de Dios. Y escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Entonces la palabra de Dios es el poder de Dios para todo aquel que cree. Primeramente para el judío y luego para los gentiles, que somos nosotros. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Entonces participamos de esa parte espiritual, siendo nosotros gentiles y paganos. ¿Ya? Como gentiles nosotros tenemos parte. Era necesario que el Señor fuera a Samaria y testificara ante esa mujer que estaba alejada de Dios, y que volviera otra vez a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque no era en el monte terrenal, sino en el monte espiritual. Entonces nosotros como gentiles hemos venido a oír la palabra de Dios y a despertar la parte que estaba caída en nosotros, la parte espiritual que no teníamos nada de lo espiritual. Estábamos sin ley, sin Dios, dice la palabra en Efesios 2, tirados en el mundo, pero no teníamos ni promesas como las tuvo su pueblo. Pero nosotros hemos venido por fe a tener esas promesas del Padre Abraham por creer. Entonces, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, solamente por la fe podemos nosotros ser limpios, purificados nuestros corazones. Esa fe que es Cristo, que vino a los dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo gentil, que somos nosotros. Y por la fe hemos entrado a ser limpios, y nuestro corazón, a través de Cristo, ser lavado con la sangre preciosa de Él, para ser morada de Dios en el Espíritu, y nuestra conciencia ser renovada. El 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni vosotros hemos podido llevar? Entonces, un poco de cosas de mandamientos de hombre. Dios no vino a que nosotros siguiéramos mandamientos de hombre. Dios nos vino a hacernos libres de la esclavitud del hombre y del pecado. Entonces ellos tenían un poco de cosas que eran terrenales, y el cual estaban volviendo a poner por obra y a contaminar nuestra fe verdadera que había dado Cristo a los gentiles. Entonces nosotros no podemos estar en la ley, nosotros no podemos estar en ritos, sacrificios, cosas de mandamientos de hombre, cosas que el cual Cristo abolió. El fin de la ley fue Cristo. Entonces, al venir Cristo, abolió y echó fuera toda enemistad que había, y nos hizo pueblo de Dios, un pueblo adquirido por Él, santo, una nación santa. Como ahorita nosotros, con esa parte espiritual, somos llamados por el Señor, como dice el apóstol Pablo, para ser una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Estábamos en las tinieblas, no sabíamos nada de la parte de Cristo, de la luz, y ahora somos el Señor, el privilegio de ser reyes y sacerdotes a través de Cristo Jesús. Reyes y sacerdotes porque tenemos la parte terrenal, pero tenemos la parte espiritual del sacerdocio del Señor verdadero, que es la parte del Espíritu. Y ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Ya? Porque nadie podía llevar los mandamientos, los estatutos, nadie los podía cumplir. Ese yugo no lo pudo cumplir sino Cristo. Cristo vino a cumplir los mandamientos del Padre Dios y fue obediente hasta muerte de cruz, para luego darnos nosotros, a través de esa parte de la muerte, darnos la parte espiritual, para poder nosotros ser verdaderos hijos de Dios. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces,
de los dos pueblos hizo uno solo. Cristo nos acercó ya a ese pueblo de ellos que tenían toda la parte espiritual, pero nosotros también somos salvos, dice la palabra de Dios, igual que ellos. De los dos pueblos hizo uno solo. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces Dios los utilizó a ellos para hacer señales, prodigios en medio de los gentiles, para que se acercaran a Dios, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el que nos acerca a Dios. Entonces nos acercó a través del apóstol Pablo, nos acercó a Dios, a ser pueblo escogido de Dios. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Entonces nosotros fuimos visitados en ese tiempo por primera vez, nosotros que éramos gentiles, por el Espíritu Santo, y desde ahí se quedó el Espíritu Santo en los gentiles. Pero nosotros tenemos, mire lo que hay que hacer, tenemos que ser lo que nos está diciendo el Señor: casa y templo del Señor santificado, ¿ya? Templo del Señor es este, templo del Señor este, pero espiritual, no terrenal ya. Simón ha contado para tomar de ellos pueblo para su nombre, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como estaba escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Entonces nuestro tabernáculo estaba caído. Amén. Y David es una figura de Cristo que vino y se hizo igual que nosotros, débiles. Cristo vino y venció el pecado y la muerte, y volvimos otra vez a tener la parte espiritual, la parte de volver otra vez a levantarnos, porque ya Cristo venció el pecado y la muerte, y nuestro tabernáculo ya no está caído, nuestro tabernáculo está levantado con Cristo. Por eso podemos poner la mira en las cosas de arriba más que en las cosas terrenales, porque nos ha dado esa parte a los gentiles del Espíritu Santo de Dios. Nuestro tabernáculo estaba caído, nuestra casa estaba caída por el pecado, nuestra morada estaba caída, el templo estaba caído. Perdón, pero Cristo ha venido a cumplir esa parte espiritual para darnos a nosotros entrada al Padre y la parte espiritual. Y reedificaré el tabernáculo de David que estaba caído y repararé sus ruinas. Ya nosotros no podemos estar en ruinas, ya en cosas ya que no nos podamos levantar. Ya tenemos esa parte espiritual, y el Señor dice: levántate, tú que duermes, y te alumbrará la luz. Ya tenemos luz, ya podemos nosotros avanzar, ya nosotros no tenemos como, ya no nos tropezamos, ya nosotros nos podemos fortalecer, ya nosotros podemos ser más que vencedores, porque nuestro tabernáculo ya no está caído, tiene luz, tiene a Cristo, y podemos avanzar, dice el Señor, y lo volveré a levantar. Entonces Cristo es esa figura de David, el cual en la ley estaba David, y Cristo vino a levantar nuestro tabernáculo para que no esté caído, y para que nosotros podamos avanzar y ser más que vencedores, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre. Entonces por eso tenemos que predicar la palabra de Dios, por eso tenemos que invocar el nombre del Señor a los gentiles, porque el Señor dice: para que los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles. Todos tenemos que poner los ojos en Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Dice el Señor ahí mismo en el 7:8 de Jeremías: he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. ¿Cuáles son esos vosotros? Pues el pueblo que no conoce del Señor. Ese pueblo en un momento éramos también nosotros como gentiles, y hoy tú que estás allí sin el conocimiento de la verdad, sin el conocimiento de la palabra, estás entre ese vosotros, que confían en ¿qué? En palabras de mentira, en la cual está hoy el mundo totalmente, anda en una religiosidad, buscando a través de ídolos, a través de cosas hechas, buscando siempre un poder que lo pueda respaldar ante su situación en que se encuentra, en cuestiones negativas o de enfermedad o de desespero, o por la misma situación que está viviendo en estos tiempos. El mundo entero está siendo probado a través de una
pandemia, que con el tiempo el Señor nos va mostrando de que solamente les permitió, porque son cosas que Dios con el tiempo nos va mostrando la realidad y los propósitos que tiene el hombre cuando está sin Cristo, sin Dios y sin ley. Por eso dice 8, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. El mundo entero, hoy la gran mayoría está confiando en palabras ¿de qué? Del hombre. Cuando el hombre no tiene ese temor de Dios, cuando los gobiernos no ejercen la justicia, porque el mundo entero y el pueblo sin profecía se desenfrena, entonces hay mentira. Y eso es lo que nosotros vemos con los ojos espirituales hoy en día. Estamos rodeados de mentira y de engaño cuando no creemos, cuando no mejoramos ese andar y ese caminar que nos está hablando la palabra del Señor. Mire el 9, cómo está en estos tiempos la humanidad: hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, al mismo diablo, a ídolos de carne, a malos, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Ese es el caminar general de la gran mayoría del mundo entero, que está sin el conocimiento de la verdad, que está sin el conocimiento de la palabra del Señor, que está sin Cristo en su corazón, que es lo que quiere el Señor cada día a través de su palabra, que mejoremos, ¿sí? Porque esto es día tras día, hay que estar perseverando para poder alcanzar la sanación y la salvación de nuestras almas. Y tú, si no has conocido del Señor, esta puede ser la oportunidad, que tú comiences a mejorar ese andar y ese caminar, que estás en el mundo natural, adulterando, matando, otros robando, adorando a ídolos falsos. Ese es el común denominador hoy en día en la gran mayoría, por no decir en todo el mundo, pero el 99.9% anda sin Cristo, sin Dios y sin ley. Si los gobiernos no hay justicia, entonces el pueblo ¿cómo anda? Desenfrenado, en desobediencia, en rebeldía, que es sinónimo ¿de qué? De pecado. Cuando no se es obediente a la palabra del Señor, se anda en pecado. Entonces el Señor, por eso es muy real cuando dice en el 15: os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Un pueblo totalmente contumaz y rebelde en contra de los principios del Señor. Entonces la humanidad anda como Efraín, sin creer, sin tener ese conocimiento ni ese temor que Él quiere. Es un temor reverente, porque el temor a Dios es el único que nos llena a nosotros. Es un temor reverente de que tenemos a alguien que nos pueda a nosotros sustentar, que nos puede a nosotros levantar, que nos puede a nosotros sacar de allí donde estábamos nosotros muertos en delitos y pecados como pueblo gentil. Pero cuando entramos a Cristo, Él nos voltea y comenzamos nosotros a mirar ya con ojos espirituales y nos da una orden: va y di la palabra. Y es lo que el Señor nos coloca en este lugar, a traer la palabra de Dios, porque es la que tiene poder para transformar, para cambiar, para redarguir en justicia. Ese es el poder de Dios, que la palabra de Dios es poder de Dios para todo aquel que cree, dice el Señor, al judío primeramente y después al griego, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y el justo por fe vivirá. Ahí tenemos que llegar nosotros a una fe verdadera, que nos hablaba el hermano ahí en Corintios, para poder tener una justificación. En el 15:9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces tenemos que llevar a una fe verdadera de que tenemos un Cristo vivo en nuestras vidas, que Él está allí morando en el tabernáculo, en ese espíritu de la mente es donde debe morar,
el Espíritu de Dios cuando creemos, cuando nos hemos arrepentido, cuando estamos cumpliendo sus mandamientos, cuando lo estamos mejorando cada día, nuestro andar en Cristo Jesús. Entonces, por esa fe verdadera, Él va purificando nuestros corazones y podemos tener una relación directamente con el Creador cada día y podemos recibir todas esas bendiciones que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Siempre el Señor quiere darnos lo mejor. Nosotros somos los que le fallamos porque somos débiles criaturas, pero a eso venimos, a la palabra, a fortalecernos, a animarnos los unos con los otros en espíritu para no decaer, para estar fuerte. Él es nuestra fortaleza, nosotros somos débiles criaturas, por eso estamos aquí en el nombre de nuestro Padre Celestial, a través de su Hijo Jesucristo, trayendo su palabra, que es la que tiene poder para cambiar nuestras vidas, para transformarnos, para poder, al ir mejorando, Él nos da todas esas bendiciones que tiene preparadas para ti, que estás allí por primera vez escuchando, y el Señor te está dando la oportunidad, porque el brazo del Señor no se ha cortado para sanar, para salvar, que habla Isaías 59:1, y Él quiere es que tú escuches la palabra, porque la palabra de Dios es por el oír y el oír por la palabra, de Romanos 10:17. Si escuchas con atención, el Señor va a estar allí morando en el espíritu de tu mente y comienza a hacer la transformación, si tú dispones su corazón a buscarlo en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Dios. Tu casa debe estar sobre la roca, nos está diciendo el Señor. Nosotros somos el valle fértil si somos habitantes de los cielos, o sea, ser la parte espiritual. El que habita bajo el poder de Dios, el omnipotente, Él nos guardará de cosas nefastas, cosas negativas, porque nosotros hemos venido a heredar bendiciones, no maldiciones. Nosotros perdemos las bendiciones es porque nosotros no nos acercamos a ese tabernáculo que Cristo lo levantó, la serpiente de bronce, números 11, la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el único como hombre que se levantó en este desierto, donde no había agua, donde no había purificación, donde no había santificación, donde no hay sino cosas vanas, temporales y terrenales, el cual el hombre no ha querido venir a levantar su tabernáculo, viniendo ya Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nosotros debemos andar es por fe, no por vista, porque nosotros queremos es andar en cosas materiales, terrenales, señales, milagros, prodigios, un poco de cosas que son para la carne, como los 10 leprosos, que recibieron un poco de cosas de parte del Señor, pero para quedarse en el mundo, no para seguirlo verdaderamente a Él. Entonces nosotros tenemos que tener una fe verdadera y nosotros no podemos confiar en el hombre que está caído, que tiene los pies de becerro, los pies de barro, y no ha tenido los pies de becerro, que ya es cuando Cristo mora en nosotros para no caernos. Un becerro allá en la montaña usted lo ve y él nunca se cae porque está agarrado, está firme, tiene los pies de becerro, no se cae. Eso mismo nos regala el Señor, los pies de becerro, para que no nos caigamos y nos vamos a debilitar con cosas de Babilonia, de cosas del mundo, que nos apartan a esa limpieza, esa purificación, esa santidad que nos ha regalado Cristo, que ya nos limpió nuestra alma, para que seamos tabernáculo de ese Dios viviente que habita en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Nosotros nos gozamos con el Señor, no en cosas materiales y terrenales que son pasajeras. Dios nos las regala, pero eso no es para nosotros adorarlo y nos alejen a la sincera fidelidad a Cristo. El Señor nos da contentamiento, abrigo, sustento, todas las cosas cuando buscamos primeramente ese reino de Dios, esa parte espiritual, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra parte de las añadiduras son temporales, el valor agregado es temporal, lo que tú tienes, lo que tú nada te vas a llevar, nada has traído a este mundo ni nada vas a sacar, todo esto se queda aquí. Vas a tener que volver otra vez al arca, pero con aceite, con el Espíritu. Entonces nosotros no podemos confiar en el hombre, dice el Señor, que está caído, sino
que hemos de confiar es en el Señor, que venció el pecado y la muerte, y puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero nosotros tratamos siempre de buscar la parte débil, siempre buscando al hombre, como si nos fuera a salvar. Nadie nos puede redimir, ningún ser humano nos puede redimir, solamente Dios a través de su Hijo amado Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Jeremías 17, dice la palabra del Señor en Jeremías 17:5, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre, en la carne, en la parte terrenal, en el brazo terrenal, en el hombre caído, en el hombre de pecado, en el barro, y no confiar en el alfarero. Nosotros a veces nos dejamos engañar porque nos dicen que fulano o sultano nos va a dar un puesto, a dar un poco de cosas, y después ese mismo hombre te niega o se esconde, ¿ya? En estos momentos se están moviendo muchas cosas debido a que hay muchas prebendas, debido a que el hombre busca mejorar sus caminos, pero mejorar sus caminos en el mismo hombre, no en Dios. Y nadie puede ser levantado si no tiene al Señor. Nosotros no podemos ser más que Dios. El Señor dice que aunque te subieres como las águilas, tu soberbia, tu orgullo, tu prepotencia, usted no sabe quién soy yo, de allá te bajará. Está en Nehemías, en el libro de Abdías está. Aunque te subieres como las águilas, de allá te bajará el Señor. Porque nadie puede estar sobre el valle fértil, ningún soberbio. Eso quiso hacerlo el padre diablo, Satanás, al ser más que Dios, y dice: subiré a las alturas y seré como Dios. No, nadie puede ser como Dios porque somos creados. Todo hombre es creado y nosotros tenemos que adorar al Creador de los cielos y la tierra. Nuestra parte temporal es pasajera, ¿ya? De nada nos sirve poseer el mundo si al final perdemos nuestra parte alma, nuestra parte eterna, nuestra parte espiritual. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. De nosotros no podemos, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, Romanos 8, ni ninguna cosa creada, ni aflicciones, ni un poco de cosas terrenales no nos pueden apartar del Señor. Goliat no nos puede apartar del Señor, los problemas no nos pueden apartar del Señor, las dificultades no nos pueden apartar del Señor, las necesidades no nos pueden apartar del Señor. Está escrito, la ley del Señor es una ley, mas busca primeramente 6:33 de Mateo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que busca el hombre vendrán por añadidura. Pero el hombre llega y busca un poco de cosas en el mismo hombre o en un país. Me voy para allá voy a hacer un poco de cosas. No, tú no puedes hacer nada sin el Señor. Juan 14, sin mí nada podéis hacer. Nosotros no podemos confiar en el hombre, dice el Señor, y su corazón se aparte del Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios, ¿ya? Porque entonces seríamos idólatras, y Dios no quiere que seamos idólatras, que pongamos la mira en las cosas temporales, terrenales, pasajeras, ¿ya? Que chocholiemos la carne. No, nosotros tenemos que no contentar la carne con el espíritu. Nosotros somos espirituales. Dice: será como la retama en el desierto, el que confía en un hombre, y no verá cuando viene el bien. Nunca va a venir el bien, nunca. Está en sus propias fuerzas, está caído, su tabernáculo está caído. Puede ir donde sea, puede ir al país donde sea, puede estar al lado de la persona que sea, pero su tabernáculo está caído. No ve el bien, nunca lo va a ver, porque es una retama en el desierto. No tiene el agua viva, no tiene el espíritu, no tiene vida. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada, completamente vacío. Es un ente sin espíritu, un ente. Hubiera yo desmayado si no hubiera visto la bondad de Cristo en el valle de los entes, de los vivientes. Pero ¿quién me saca de los entes? El que tiene entendimiento, y el entendimiento es Cristo. Yo tengo que venir al entendimiento para yo no ser seco, árido, vacío, ya sin nada de agua, un pedernal. No me sale una oración, no me sale la invocación al Señor, no puedo alzar los ojos a los montes porque soy un buey completamente con un yugo que me pesa, me sale joroba, dice el Señor, porque no puedes, porque estás seco. No tienes nada de agua viva.
Tienes que tomar esa agua que hay allá atrás, esa agua viva, esa parte espiritual, para que te despiertes, dice el Señor, y no seas más seco, dice el Señor. Bendito el varón que confía en el Señor, cuya confianza está en el Señor. Somos benditos cuando nada nos aparta del amor de Dios. Somos benditos, no malditos, cuando nosotros ponemos la mira en las cosas de arriba, en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, porque todo lo que tienes, ¿de qué te sirve poseer el mundo? Nos dice el Señor que somos necios, porque somos engañados a la sincera fidelidad a Cristo por cosas engañosas. Lo que estamos palpando, lo que estamos tocando, lo que estamos viendo, lo que estamos oyendo, pero es con la fe de Cristo, para que todas las demás cosas vengan por añadiduras. El Señor nos levanta nuestro tabernáculo que estaba caído, pero ya no ser secos, sino llenos de esa agua viva, la roca de Oré que brota, agua de vida saludable ya para nosotros, que la tomamos, no solamente de pan vive el hombre, sino la palabra que sale de la boca del Señor. Ven a beberla, que más dulce que la miel, refresca mi alma y todo mi ser. Yo tengo un ser espiritual donde habita esa parte del templo de Dios que nos está hablando el Señor hoy, el cual no es de nosotros, sino de Dios, y nosotros venimos a hacer la voluntad del Señor. Que el Señor no nos vaya a decir necios, en tu nombre eché fuera demonios, señales, prodigios, salieron manos, salieron piezas, calzaban muelas, calzaban un poco de cosas terrenales, como los leprosos, y solamente uno se volvió al Señor a humillarse, que si mi pueblo se humillara y buscara en mi rostro, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. Vea, esto es tierra. El único que nos puede sanar la tierra de las plagas, dice el Señor, el que habita bajo el poder de Dios, de las plagas, de tinieblas, de cosas negativas, es nuestro Señor. Ninguna plaga tocará vuestra morada. Dios te defiende de todo mal, porque entonces Dios es nuestro hacedor. Él hizo todas las cosas para que las disfrutáramos, y hoy nos está diciendo el Señor que somos templo del Señor, el cual no es de nosotros, sino de Dios, y debemos de hacer su santa voluntad. A través del mensaje, la palabra de Dios, vamos creciendo para ser morada de Dios en el Espíritu y ser un templo agradable de Dios, santo, santo, porque el Señor es santo. Amén. Gloria a Dios, damos gracias a Dios por permitirnos estar en este lugar, trayendo su mensaje, y que el Santo Espíritu de Dios es el que toca los corazones a todas aquellas personas que han oído con atención su voz, Señor, para que llegue esas promesas que Él nos está hablando allí en el 7:23 de Jeremías. Que escuchen la palabra del Señor atentamente, todo lo que el Señor nos manda, para que os vaya bien en todas las cosas que emprendan. Que el Señor los bendiga y los guarde y haga resplandecer su rostro sobre cada uno. Gracias. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias, Señor.